Hola, muy buenas, espero que se encuentren bien. Estamos con ustedes nuevamente para compartir una nueva cápsula de sabiduría, la cual se titula ¿Cómo vencer la tentación? Les saluda la pastora Adriana para la Iglesia Unción de Guerra y para la estimada audiencia también que nos ven. Pero primero vamos a presentar este mensaje delante de nuestro Padre Celestial. Amén. Así que, querido Papito Dios, hoy nos presentamos delante de ti, Señor, con un corazón contrito y humillado, Señor, con un corazón cada vez más, que anhela más por tu presencia, que anhela más, Señor, esas promesas que tú tienes para tus hijos, Señor, que anhela más por esa venida en gloria, para que cuando seamos manifiestos contigo, Señor, poder regocijarnos y poder deleitarnos cuando estemos delante de nuestro esposo para disfrutar esos banquetes que tienes preparados. Padre Santo, aquí estamos, recíbenos y que sea tu Espíritu Santo el que guíe este mensaje y que sea por obra tuya y no por obra del hombre, Señor. Recibe toda gloria y honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así es, hermanos. Entonces, como les decía inicialmente, cómo vencer la tentación. Y si bien voy a utilizar el pasaje que se encuentra en Mateo capítulo 4, que está titulado así, y se lo leo en el nombre del Padre, la comunión de en el nombre del Padre, de su Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. Dice así su palabra. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre, y vino el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: escrito está. Vamos a dejarlo ahí, porque nosotros conocemos muy bien este pasaje. Entonces, antes de querer entrar en el tema, yo tengo varias preguntas que hacer primero, como para hacer una introducción. Primero que todo, nosotros tenemos que pensar es quiénes somos y cuál es nuestra naturaleza. Porque nosotros somos pecadores y nuestra naturaleza es pecaminosa, es una naturaleza caída, una naturaleza que está inclinada hacia el pecado, hacia hacer el mal. Y nosotros tenemos que ser conscientes de eso. Nosotros tenemos que ser conscientes de cuál fue nuestra naturaleza, de quiénes éramos. ¿Por qué? Porque nosotros, entendiendo esto, de que nosotros estábamos inclinados al pecado, entonces aquí es donde viene lo que realmente es importante, que el ser humano necesita un plan de redención, necesita a alguien que sea su salvador. Y gracias al inmenso amor de nuestro Padre Celestial es que nos envía a su Hijo Jesucristo como ese Mesías, como ese ungido, como ese escogido. Es escogido para ese trabajo tan consagrado y especial que era darnos la salvación. Así que gloria a Dios por eso. Entonces, hermanos, su palabra en Romanos 3:23 dice así, para reafirmar lo que acabo de decirles. Y se los leo. Y por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Esto es reafirmando lo que les acabo de mencionar. Y por eso es que es sumamente necesario que haya ese plan de redención. Necesitamos ese plan de redención. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos destituidos. Aquí lo dice, todos pecaron. Aquí no hubo nadie justo, ni uno justo, ni uno quien le buscase. En esa misma carta de Romanos nos indica eso. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que la condición
que nosotros teníamos antes de conocer a Jesucristo era muertos espiritualmente. Nosotros estábamos separados, o sea, estábamos separados. Acuérdese que si nosotros no estamos en la vid, nada somos, y no permanecemos en la vid, nada somos. Y al haber pecado, al tener esta condición de naturaleza pecaminosa, nosotros estamos separados, estamos destituidos de la gloria de Dios. Eso nos da a entender que nosotros estábamos muertos. ¿Muertos en qué? Se los voy a leer aquí, como dice en Efesios 2:3, que dice así: entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Entonces, aquí este versículo en Efesios nos reafirma cuál era nuestra naturaleza. Una naturaleza pecaminosa. Éramos hijos de la ira. Imagínense, éramos hijos de la ira. ¿Y esto qué ocasiona? Vea lo que dice en el Evangelio de Juan 8:34. Y estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y ese pasaje lo que nos habla es, y la verdad los hará libres. Así que, hermanos, reciba esta verdad. Dice: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que reconocer que nuestra naturaleza estaba encaminada a hacer el mal y éramos hasta esclavos. Primero, hijos de la desobediencia y después hasta esclavos del pecado. Ustedes han de creer todo eso, pues eso éramos nosotros. Entonces, en resumen, antes de nosotros conocer a Cristo, nosotros éramos esos seres llenos de pecado, separados de Dios, con una naturaleza caída, una naturaleza que se inclinaba a satisfacer los deseos de la carne y que por tanto pues íbamos a necesitar pues a nuestro Salvador, a nuestro libertador. Y por eso es que se titula ¿Cómo vencer la tentación? Porque, ¿qué nos dice la Biblia acerca de Jesús? Nosotros sabemos que es el Hijo de Dios, que es el mediador entre Dios y los hombres, que es el Señor y Rey, bueno, Señor, el Señor de señores, Rey de reyes, Señor de señores, que es el Mesías, y hay muchas atribuciones, pero yo quiero de todas estas referencias hacer esta referencia de quién es el Señor. Y voy a tomar lo que dice en el Evangelio de Juan 1:14. Aquel verbo fue hecho carne. Porque yo quisiera llevarlos a que veamos a Jesucristo desde la condición, no divina, porque ya sabemos que Él es divino, que incluso hasta Él se despojó de esa condición, de su naturaleza divina, y no escatimó en ser semejante al hombre. O sea, él se quitó eso para hacerse hombre, y eso es lo que yo quiero llevarlos, que veamos con este lente a nuestro Señor desde la posición de hombre, porque Él tuvo hambre, porque Él tuvo sueño, porque Él rió, porque Él lloró, porque lo vimos en condición de hombre, que Él se compadeció, Él sentía dolor. Entonces, cuando nosotros vemos a nuestro Señor Jesús y decimos, ay, es que no, Él sí puede porque es el Hijo de Dios, Él es divino, pero yo les quiero recordar que Él se hizo carne, Él se hizo semejante a los hombres. Él también padeció porque era necesario que Él se volviera en esa condición para precisamente que nosotros no lo viéramos como tan lejano, sino que lo viéramos como que Él puede comprender nuestras debilidades, verlo desde esa mente, no como algo inalcanzable, más bien Él se hizo como nosotros, Él se hizo semejante a nosotros. Y esto lo dice en Hebreos 4:15.
Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Y por qué les hago toda esta, verdad? Como toda esta reseña. Es para que viéramos que Jesús, con su condición de hombre, también fue tentado. Y por eso es que tratamos el pasaje aquí en Mateo 4. Y Él es el que nos puede decir cómo venció la tentación. Él es el maestro. Él es el maestro. Entonces, Jesús se hizo hombre, pero sin pecado, ¿verdad? Eso hay que dejarlo muy claro. Pero Él también fue tentado. Entonces, aquí en pasaje de Mateo, en Mateo 4:13, en Mateo 4, perdón, si el versículo 3 dice, y vino a él el tentador y dijo, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Aquí hay varios aspectos. Aquí podemos entender entonces que Dios no tienta a nadie. Es más, hasta su palabra lo dice en Santiago 1, 13 al 14, que se los voy a leer. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Qué pasa entonces? Aquí nos responde el versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Por qué les hablé de toda esta parte de naturaleza pecaminosa? ¿Por qué? Porque si nosotros somos tentados, primero Dios no tienta. Ya sabemos que aquí en la palabra, en Mateo lo dice, para ser tentado por el diablo, quien tienta es el diablo. Pero si nosotros nos dejamos llevar por esa tentación es porque fuimos atraídos y fuimos seducidos por el pecado que está en nosotros. Entonces, como paso número 1 es examinarnos para ver qué todavía tenemos de nuestras debilidades, que todavía hay aspectos en nuestra vida que tenemos que entregar para no ser seducidos, para no ser atraídos por nuestra propia condición de pecado. Pero cuando nosotros venimos a Cristo ya somos nuevas criaturas y estamos en ese proceso de transformación. Entonces, ya vimos que Dios no tienta. Quien tienta es el tentador y el tentador es el diablo. Y aquí en Mateo 4, capítulo 4, perdón, nos lo dice. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu, porque es otra de las preguntas como a veces trampas que hacemos. ¿Quién fue el que llevó a Jesucristo al desierto para ser tentado? Y la gente, ya, asume, sí, Satanás. Pero no, fue el Espíritu. Aquí es donde podemos ver que sí, Dios no tienta, pero Dios permitió esto para precisamente como modo de prueba. Dios sí prueba, Dios sí prueba los corazones. Cuando estamos ante una situación en donde tenemos que elegir, ¿verdad? Entre el bien y el mal, ahí Dios sí prueba. No es que Dios viene a tentar. El Satanás viene con ese objetivo de tentarnos, pero Dios viene para probar. Y cuando nosotros pasamos la prueba, qué satisfechos nos sentimos. Nos sentimos, wow, nos sentimos tan satisfechos de haber pasado esa tentación. Y por eso es que cada vez seguimos como con más persistencia ese camino de santidad. Así que hermanos, primero, entonces como punto número 1, para vencer la tentación es revisar cómo está nuestro corazón. Todavía aquellas situaciones que estamos siendo, ¿verdad? Como atraídos o seducidos, ¿verdad? Bajo esa tentación
y entonces ponérsela en manos del Señor. Pero aquí también vamos a ver otros aspectos que nos enseña la palabra. Primero quiero empezar con esta, porque en el capítulo 4 en Mateo, pues Jesucristo fue claramente, o sea, nos dio la herramienta esencial. ¿Y cuál fue esta? Su palabra. ¿Cómo vencemos la tentación? Alimentándonos de su palabra, guardándonos de su palabra. Es más, en el libro de Salmos 119:11 dice así: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, hermanos, eso es indispensable para vencer la tentación. Primero tenemos que reconocer nuestras debilidades y después de que reconozcamos esas debilidades, pues tenemos que alimentarnos, tenemos que buscar palabras así que sean esa arma, ese poder, ¿verdad? Esa arma que, como dice su palabra, arma de doble filo. Entonces, son aspectos que tenemos que ir implementando en nuestra vida como creyentes. Ahora, en 2 Timoteo 2:22 dice que hay que huir de la tentación y dice, huye de las pasiones juveniles. Se los voy a mencionar así. Y en 1 Corintios 10:13, se las leo también. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero Dios es fiel y no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que también dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, hay que confiar en Dios, en que Dios, así como viene esa tentación, pues Él nos va a dar esa salida. Entonces no tenemos que hacerlo bajo nuestra propia fuerza, bajo nuestro propio pensamiento, lo que creamos, no. Hay que esperar en que Él, así como lo dice, juntamente con la tentación, la salida, Él nos la va a dar. Así que esperemos en Dios. Y después, también vemos en Mateo 26:41, velad y orar. Aquí nos hacen esa referencia. ¿Por qué? Porque la cita dice así: velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Qué estaba haciendo Jesucristo cuando fue tentado? Él estaba ayunando 40 días. Él estaba velando, él estaba en un sometimiento con su Padre y por eso es que vence la tentación. Ahora sí, otro aspecto es que tenemos que vivir en el Espíritu. ¿Por qué? Porque ya lo hemos visto. El que satisface el pecado, esclavo del pecado es. Entonces, el vivir por el Espíritu es ganancia y para vida eterna. Si vivimos para el pecado, pues somos condenados a muerte. Pero si vivimos por el Espíritu, pues vivimos para una vida abundante. Porque en Gálatas 5:16 lo dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y por eso es que yo les decía, tenemos que revisarnos. Tenemos que revisar cómo está nuestra situación, conocer esas debilidades para no satisfacer esos deseos de la carne y que por esos deseos de la carne sentirnos atraídos o seducidos por nuestra concupiscencia hacia la tentación. Entonces, el punto más importante, lo encontramos en Santiago 4:7. Vamos a leérselos. Que dice así, lo voy a parafrasear y después se lo leo bien. Que más bien el diablo tiene que huir, porque ya sabemos que él es el tentador. Él tiene que huir cuando nosotros le resistimos y estamos firmes cuando hay un sometimiento a Dios. Y ahora sí se los leo. Dice así: someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Entonces,
ese es el más elemental. Para vencer la tentación, tenemos que estar en ese sometimiento con Dios. ¿Por qué? Porque más bien el diablo va a tener que huir. Jesucristo fue tentado también, pero Jesucristo resistió porque Él se estaba sometiendo a siempre, en todo momento, a cumplir la voluntad de Dios. Así que, hermanos, aquí nosotros podemos comprender varios aspectos. Nuestra naturaleza es pecaminosa y es débil. Y por eso en cualquier momento podemos vernos tentados, pero esto se vence en la medida en que nosotros estemos sometidos a cumplir con la voluntad de Dios, a que tanto estamos alimentados de su palabra, porque muchas veces vendrán pensamientos de desánimo, derrota, pero bien lo dice su palabra, muchas serán las aflicciones del justo, pero de todas ellas, quien nos libra es nuestro Señor. Así que, hermanos, si nosotros no nos alimentamos de su palabra, si no estamos velando y orando, muy difícilmente vayamos a vencer la tentación. Tenemos que someternos a Él, tenemos que estar orando, tenemos que estar esperando en Él, tenemos que confiar en Él. Todo lo que nosotros vimos como estos pequeños es como, no es la receta, ¿verdad? No es una receta única, pero, pero son pasos cruciales para vencer la tentación. Así que espero que esta palabra pues haya ministrado y que cada vez cumplamos ese objetivo, esa meta de ser semejantes a nuestro Creador, a nuestro Padre Celestial. Y eso es un trabajo arduo y de todos los días. Pero solamente con la ayuda del poder de su Espíritu Santo es que nos vamos a dirigir por esa senda. Así que el Señor le bendiga y le guarde hoy y siempre. Hoy sellamos esta palabra con la oración. Así que, amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, porque siempre, Señor, como lo dice tu palabra, la verdad nos hará libres. Señor, reconocemos que somos pecadores y que sin ti nada somos y necesitamos de ti, Señor, para librarnos, para huir de esas tentaciones, para no vivir, Señor, separados, porque nada nos puede separar del amor tuyo, Señor. Pero el pecado sí hace una ruptura de la comunicación contigo, Señor, y no queremos ser esclavos del pecado, queremos andar bajo el Espíritu, caminar en el Espíritu para tener esa vida abundante y obtener esas promesas de vida eterna. Recíbenos a cada uno, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. Amén y amén. Bendiciones.